Queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, el pastor Sergio Sana, pastor del distrito de Jordán. Pastor, muy buenos días. Cordial saludo, pastor, muchas gracias. Queremos decirles, mis apreciados, que vamos a estudiar la lección número 12 para el 16 de septiembre, titulada El llamado a estar firme. Y en esta mañana les quiero decir a cada una de las personas que nos ven que tenemos un invitado muy especial, porque tenemos entendido que el pastor, aunque en la actualidad hace parte del ejército de Dios, en la antigüedad hizo parte del glorioso ejército nacional, pastor. Correcto, sí señor. Muchas gracias, pastor. Y sí, le damos gracias a Dios también por permitirnos esa experiencia, pero yo les puedo asegurar que ha sido mejor la experiencia en el ejército de Dios que la experiencia en el glorioso ejército. Actualmente sirve como capellán de algunas unidades militares, tengo entendido. Sí, pastor, el Señor nos ha dado la oportunidad y gloria al Señor y gracias también a la administración y a este campo que nos permite participar de las actividades cuando hemos recibido el llamado directo de nuestros amigos allá en las diferentes unidades militares del país. Ya hemos visitado 14 de ellas y en las cuales hemos colocado monumentos alusivos a la ley de Dios, al Salmo 27, y muchos de nuestros militares pues ya conocen parte del Evangelio. Maravilloso, pastor. Pastor, como es costumbre en nuestro programa, acostumbramos a tener una oración antes de iniciar. ¿Qué tal si nos dirigen oración, pastor? Oramos. Bendito y amado Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia y bondad, por este privilegio que nos das de participar de este estudio sagrado y colocar en él, Señor, también nuestra esperanza y aceptar esa invitación que nos hace la lección a través del apóstol Pablo de estar firmes en la fe. Permanece con nosotros en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, el apóstol Pablo viene tocando unos temas muy interesantes. Llega a nuestra mente aquellos momentos en que el apóstol Pablo habló de la unidad entre los judíos y los gentiles. Luego entra temas más particulares, como la unidad que debe existir en la iglesia, y temas más particulares, como esa unidad entre esposos, esposas, padres e hijos. Pero antes el apóstol Pablo nos había hablado de que somos muertos en Cristo, resucitados en Cristo, ascendemos al trono de la gracia en Cristo, santificados en Cristo, prácticamente una carta 100% cristocéntrica. Pero durante esta semana, mis apreciados, el tema es especial, muy especial. Y ese tema evoca a mí un pensamiento del Antiguo Testamento, allá en 2 de Reyes capítulo 6, donde el profeta Eliseo estaba en una ciudad, estaba con su siervo, su casa, y el ejército sirio rodea la ciudad. Y el siervo se levanta muy de mañana, abre la ventana y lo que contempla, pastor, es una escena bien terrorífica. Cientos y miles de soldados armados, tal vez catapultas, espadas, para atacar al profeta y al siervo. Así que el siervo se preocupa, se acerca donde el profeta Eliseo y le dice algo bien interesante. Señor mío, ¿qué haremos? Pero me llama la atención, mis apreciados hermanos, la respuesta del profeta Eliseo, que dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahora el profeta hace una oración por su siervo. El siervo sale a la ventana y contempla una escena maravillosa, pastor. Cientos y miles de caballos con espadas de fuego que hacen parte del ejército de Dios. Así que realmente, mis apreciados, lo que se visualiza en esta historia es el conflicto entre el bien y el mal a una escala de una situación personal, una situación casual. El apóstol Pablo durante la semana, mi apreciado pastor, nos hablará justamente de ese conflicto entre el bien y el mal, esa batalla. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza la terminología, pastor? Bueno, pastor, a mí me parece que el apóstol Pablo desea ilustrar lo que ya de antemano se conocía por siglos de siglos. Un conflicto entre el bien y el mal que trasciende la misma esfera humana. Y en esa batalla que conocemos nosotros como el conflicto cósmico y que el apóstol aborda ahí en el versículo 11 y el versículo 13, él usa un lenguaje claramente militar. Pablo nos insta a vestirnos de las armaduras de la luz. Y además,
el apóstol Pablo menciona que debemos acorazarnos del amor, de la fe, de la esperanza y tomar en nuestras manos también el yelmo de la salvación. Así que en este contexto Pablo presenta un conflicto cósmico a nivel espiritual. Sin embargo, en la Biblia, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 10, el verso 3 y el verso 4, él dice que la batalla no necesariamente es un confrontamiento físico. Eso el apóstol Pablo lo deja muy claro. Hay algo importante aquí, pastor, y es que surge una pregunta. ¿Cómo es que nosotros participamos en ese conflicto? ¿Cómo es que nosotros hacemos parte de ese conflicto que dice el versículo 12? Es un conflicto en las regiones celestes. Hay varias formas y el Señor lo deja ver a través del apóstol Pablo durante todo el libro. Perfecto, pastor. De antemano, mis apreciados hermanos, la porción que vamos a estar estudiando y que vamos a estar deleitándonos durante esta semana es Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Y Pablo hace una introducción bien especial, pastor. Dice, por lo demás, algunos consideran que es como un llamado, un grito de guerra, una advertencia, una invitación que hace el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, por lo llamado, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, lo primero que quiere decir el apóstol Pablo, y me llama la atención, pastor, porque el apóstol Pablo nos dice, mire, esta lucha que libramos no se pelea con nuestras fuerzas, tampoco con nuestras capacidades intelectuales, hermanos, ni con nuestras capacidades financieras, ni con nuestras capacidades sociales. No, la lucha del cristiano, realmente, el apóstol Pablo nos va a dar tres conceptos importantes. El primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Prácticamente ya Zacarías lo había dicho en el capítulo 4, versículo 6. Sí. Zacarías se había dicho, pastor, esto no es con ejércitos, ni con fuerza, ni con caballos. Eso es con el Espíritu del Señor. El segundo consejo que nos da el apóstol Pablo se encuentra en el versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, ese cristiano que está en medio de un conflicto entre el bien y el mal, que está luchando, debe fortalecerse y acogerse de las fuerzas de Jesucristo, pero vestirse de la armadura del Señor. O sea, ese es como el medio de protección. Y tercero, atacar de una forma bien interesante. Y esa forma es tomando la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Bien interesante, pastor. Un creyente que debe tener en cuenta tres asuntos. Poder de Jesucristo. 2, la armadura de Dios. Y 3, el poder del Espíritu. Prácticamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los coayudadores del soldado cristiano. Correcto. Es que es interesante notar, pastor, que en esa participación que tiene el creyente en ese conflicto cósmico, pues Dios lo ha ido apertrechando, lo ha ido equipando. ¿Y cómo lo ha ido equipando? El libro de Efesios nos deja ver a nosotros en el capítulo 2, el verso 4, que lo apertrecha con el amor, lo equipa con amor, nos da vida, lo enrola en su ejército a través del amor, cuando le hace un llamado. De ahí que la lección nos hace el llamado a fortalecernos en el Señor. Adicionalmente nos deja ver que el Señor nos usa como embajadores en este conflicto cósmico, embajadores del ejército de Dios contra los poderes del enemigo. Ahí en el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 4 al 6. También nos deja ver que nos fortalece con su poder. Efesios 3:16. Nos fortalece, pero también nos proporciona dones para perfeccionarnos en ese conflicto y en esa batalla. Es decir, nosotros estamos involucrados en un conflicto cósmico, pero estamos equipados, no estamos solos. Perfecto, pastor. Me llama la atención porque algunas personas, en especial alta crítica, dice que
esta porción de la Biblia no hace parte del canon original, sino que fue añadido. No obstante, cuando nosotros agarramos las epístolas paulinas, notamos que es algo común del apóstol Pablo hablar de situaciones militares. Y ahora cuando nosotros tomamos, hermanos, Efesios capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos damos cuenta, pastor, que el apóstol Pablo ya venía hablando del tema. Realmente lo que hace del versículo 10 al versículo 20 del capítulo 6 es un resumen. Correcto, porque él ha ido como preparando ese escenario para, en términos militares, hacerle entender a las personas de que este es un conflicto que trasciende más allá de nuestra propia humanidad. Y por lo tanto es una batalla, como usted bien lo ha dicho, que requiere del acompañamiento, el equipamiento y el apoyo del Espíritu Santo. Gracias, pastor. De antemano, mis apreciados hermanos. Pablo utiliza algunas frases y algunos pensamientos que eran típicas de la literatura militar en aquellos tiempos. En especial, cuando nosotros vamos al capítulo 11, al versículo 11, perdón, dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahí aparece la palabra firme. Pero si nosotros vamos al versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedad firmes. Pero el versículo 14 dice, estad pues firmes. O sea, ¿qué es lo que noto, pastor? Lo que noto es que el apóstol Pablo, los estudiosos dicen que cuando un escritor bíblico enfatiza una palabra, es porque quiere que el lector pueda como que intencionalmente colocarle cuidado a esa palabra, escudriñar esa palabra, buscar esa palabra. Así que ahí hay una palabra bien interesante, la palabra estar firme. Los que hablan de literatura militar de aquellos tiempos dicen que la guerra, mis apreciados hermanos, tenía 3 momentos. El primer momento, pastor, consistía en alistar el ejército y colocar a marchar ese ejército, ¿cierto? Y yo me preguntaba, pastor, ¿por qué es importante esto de la marcha militar? Bueno, en los tiempos de Roma, pues era una costumbre mostrar su poderío y su capacidad bélica. Y nosotros hoy en día vemos eso en miniatura, en los desfiles militares que vemos cada año, no solamente en nuestro país, sino en diferentes lugares del mundo cuando se celebran las fiestas nacionales. Esto aparece en nuestro contexto, en nuestra época, aparece en los tiempos de la Guerra Fría, donde las grandes potencias del mundo hacían sus desfiles mostrando sus armas, su capacidad militar, y lo que podemos ver en eso es que no solamente muestran su poderío en armas, aunque no las muestran todas, sino que además el desfile de esos soldados es una posición digna que muestra fortaleza y capacidad de combate. Entonces hoy en día también lo vemos. Bien interesante, pastor, porque a mi mente va llegando como que algo parecido pasa en la Biblia, ¿cierto? O sea, el Señor llama a sus reclutas, podríamos decir, los equipa con los dones, les da la armadura, les da una espada para que peleen, los organiza y el ejército marcha, hermanos, marcha. Pero cuando el segundo momento de la guerra, pastor, era cuando se encontraba el ejército cara a cara. Y nosotros lo vemos por ahí en las películas, el momento más sanguinario, ¿cierto? Ahí estaban prácticamente espada con espada y en ese choque, yo creo que volaban cabezas, manos, brazos, de todo. Y es justamente en ese choque del ejército, de un ejército con el otro ejército, donde aparece la palabra istemi, que es la palabra firme, que significa estar de pie a la ofensiva. Así, mis apreciados hermanos, que prácticamente cuando el apóstol Pablo dice que estemos isteme, y lo vuelve a anotar en el versículo 13, donde dice que quedemos isteme, y en el versículo 14 vuelve a decir que estemos isteme, está diciendo que el ejército de Dios, que somos nosotros, nos encontramos con el ejército enemigo en ese momento donde la iglesia debe estar de pie a la ofensiva.
No puede retroceder. No puede retroceder. No es un momento, mis apreciados hermanos, para que el ejército esté dormido o con las armas abajo, ¿cierto? Esté desprevenido. No, estamos ahí en ese momento, porque ya el tercer momento es cuando el ejército ganador empieza a correr la defensa de la línea del ejército enemigo, lo rodea y lo termina. Correcto. Bien interesante, pastor. Ocupar ese territorio que el enemigo tenía. Maravilloso, pastor. Bueno, inevitablemente, por supuesto, el apóstol Pablo no estaba hablando de una guerra física, como hemos venido diciendo. Estaba hablando de una lucha contra las fuerzas del mal, pastor. Correcto. Es un enemigo que a veces nosotros no somos conscientes que existe. A veces pensamos que el enemigo es nuestro jefe, que el enemigo es nuestro hermano, que el enemigo es el vecino o aquella persona que tuvo algún inconveniente con nosotros. No, el apóstol Pablo está mostrando claramente quiénes son. Ahí en el versículo 12, él dice que son potestades y principados. Permítame y lo leo, pastor. Sí, señor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Interesante. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir que a veces eso es imperceptible para nosotros, porque en toda guerra, en toda batalla, en todo conflicto, el enemigo se esconde y se hace imperceptible. Entre más imperceptible sea, más posibilidades tiene de ganar. O sea que se esconde detrás de los defectos de carácter o temperamento nuestro, pero ahí está el enemigo en ese conflicto. Dice allí en el verso 12 que son fuerzas espirituales de maldad. Así que nuestro enemigo, el apóstol Pablo lo deja claro, dice que es Satanás y sus ángeles, no los subalternos de él. Por supuesto, Satanás y sus ángeles son más fuertes que nosotros. Y por ello es que justamente nos hace el llamado el apóstol Pablo a vestirnos de la armadura, de luchar con las fuerzas de Dios y obtener la victoria. Y con este pertrecho entonces nosotros no podemos fallar. Gracias, apreciado pastor. Mis apreciados hermanos, inevitablemente el apóstol Pablo nos quiere advertir del tiempo y el momento en que vivimos. Es un momento de guerra espiritual. Es un momento donde el enemigo está luchando, sabiendo que le queda poco tiempo. Es un momento donde el apóstol Pablo una y otra vez nos hace un llamado a estar firme. Y yo quisiera, pastor, en esta mañana que tú le pudieras decir algo especial a la iglesia, en base a lo que hemos estudiado. Yo pues le agradezco a Dios, pastor, que esta lección nos deja a nosotros, nos hace un llamado a la victoria. O sea, el Señor nos está asegurando que mientras nosotros nos fortalezcamos en Él, mientras aceptemos ese llamado, la victoria está asegurada. Así que si algunos estamos intimidados de alguna manera por las luchas y batallas que tenemos, la seguridad es que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos que nos ven en este precioso día, tal vez en horas de la mañana, en horas del mediodía, en horas de la noche. Quiero decirles que en medio de las situaciones personales que estamos viviendo, tal vez en tu hogar, con tus hijos, tal vez con tu compañero de trabajo o con tu jefe, o las situaciones financieras, o en muchas ocasiones las situaciones eclesiásticas, detrás de todo hay un ejército enemigo. Un ejército enemigo que quiere desalentarte, un ejército enemigo que quiere hacerte fallecer, que te quiere colocar de parte de los perdedores. La pelea no es contra sangre, no es contra tu esposo, no, ni contra tus hijos, ni contra las diferentes creencias o conceptos filosóficos. Realmente, hermanos, la batalla es contra Satanás. Pero justamente como nuestro pastor lo acabó de decir, y la palabra de Dios lo ratifica, tú y yo estamos de parte del grupo ganador. Estamos de parte de Jesucristo, el que venció en el pasado, venció en el presente y tiene segura la victoria en el futuro. Así que estás de parte del ejército ganador. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, ¿qué tal si nos dirigen oración? Pidiendo que estas personas que nos ven junto con nosotros siempre podamos permanecer de parte del ejército de Dios. Sí, Señor.
Señor y Padre Santo, te damos gracias porque en tu nombre, Señor, no solamente hemos sido llamados a estar firmes, sino nos das la seguridad de la victoria porque Cristo no conoce la derrota. Suplicamos tu bendición para todos nuestros hermanos que seguramente se encuentran en dificultades espirituales. Muchos de ellos desalentados, desanimados, quizás por situaciones personales que han salido de control. Rogamos, Señor, que sigas fortaleciendo a nuestra iglesia, fortaleciendo a nuestros pastores, a nuestra administración, para que finalmente, cuando se evidencie esa victoria en ocasión de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos estar listos para recibir ese galardón que tú darás a todos los vencedores. Bendito sea tu nombre, en los méritos de Jesús. Amén. Queremos agradecerle a todas las personas que nos ven en este su programa Biblia al alcance de todos y nos vemos en una próxima emisión. Pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Muy amable.